Bienvenidos a esta edición del podcast de la Corte Nacional de Justicia, Al Derecho y al Revés. En estos espacios pretendemos discusiones de temas interesantes en distintas ramas del derecho que nos permitan acercar a la justicia con otros actores en el análisis de temas jurídicos de profundidad. Y en esta primera ocasión pretendemos conversar sobre un tema que ha dejado perplejos a algunos estudiosos en materia de derecho administrativo. Como ustedes conocerán, tenemos el Código Orgánico Administrativo que erigió como derecho a la buena administración pública, erigió el derecho a la buena administración pública, definiéndolo como el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. A simple vista, con esta definición, pareciera que estamos haciendo una relación parafraseada del artículo 82 de la Constitución de la República, que se refiere al derecho a la seguridad jurídica. No obstante, esta noción de la buena administración tiene una antecedente importante en la Unión Europea. Tanto como un antecedente en la Constitución italiana de 1947 como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este concepto ha tenido un gran desarrollo en el viejo continente. Y para poder un poco desentrañar este concepto tan particular y su utilidad práctica ante los tribunales de justicia, hemos tenido el privilegio de contar con un experto en la materia. Así que en este momento vamos a tener la oportunidad de debatir con el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, catedrático de la Universidad de A Coruña en Galicia, España, y adicionalmente presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y un experto en temas de buena administración. Jaime Rodríguez Arana Muñoz es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Metodología Jurídica y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo. Es académico correspondiente a la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Dirige la sección de Derecho Administrativo Español de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública y es presidente del Consejo Científico de la Revista Iberoamericana de Derecho Autonómico. Es miembro del Consejo Académico del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Guayaquil y miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Integra los consejos editoriales de más de 10 revistas académicas y de investigación sobre el derecho. Es miembro del Consejo Científico del Centro Internacional de Estudios Políticos, del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información y del Comité Científico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Es autor de varios libros de derecho público y de ciencias políticas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer para mí. Bueno, y para poder arrancar en este primer punto viene esta gran pregunta. ¿El derecho a la buena administración pública al foro ecuatoriano, salvo al foro experto en este tema, le ha agarrado un poco por sorpresa? ¿Cómo podríamos definir de manera sencilla este concepto, esta categoría? Como has dicho muy bien, el derecho a la buena administración está reconocido en la Unión Europea, en la Carta de 2000, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, pero, en mi opinión, como decía Oriu, desde que existe la administración se habla de su mejora, de su reforma, de su modernización, y en la historia ha habido muchas oportunidades y momentos en los que efectivamente se ha caído más en la cuenta de la función central que tienen las personas en relación con el aparato público. Pero es verdad que desde el año 2000, en la Unión Europea, después del artículo 41, se ha reconocido como derecho fundamental, no derecho subjetivo, derecho fundamental, porque como ustedes saben, no es lo mismo un derecho subjetivo que un derecho fundamental, el grado de su protección jurídica es distinto. Y la verdad es que en Europa las Cortes Supremas, especialmente yo conozco más la jurisprudencia de la Corte Suprema de mi país, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues está ya sacando el partido que todos esperábamos de este derecho, que brevemente, ¿qué se puede decir del derecho a la buena administración? Pues que es el derecho que tiene toda persona a que los asuntos del interés general, los asuntos públicos, se realicen de forma objetiva, imparcial y en plazo razonable. Eso
es una definición muy lacónica que está en la Carta Europea y que luego tiene muchas derivadas porque bueno, el derecho a la buena administración tiene que concretarse en una serie de derechos específicos. El maestro Meilán decía que el derecho administrativo es el derecho de realización concreta. Y si nos quedamos solo en la buena administración, por eso yo cuando leo en el artículo 41 del Código Ecuatoriano el derecho de todas las personas a la buena administración que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este código, como tú bien has dicho, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, pues tiene una aplicación práctica que hay que ir desentrañando. Yo creo que los primeros artículos de este código, cuando habla de los principios, hay muchos aspectos que van a dar lugar a concretar mejor este derecho a la buena administración. Y sabe que en ese primer punto es muy interesante. El Código Orgánico Administrativo también lo define como derecho fundamental, pese a que el Código, desde luego, pues tiene rango de carácter legislativo, de ley orgánica. Entonces, una fórmula en la que se ha discutido en nuestro medio de cómo interpretar esto, el carácter fundamental de este derecho, es entender que el derecho a la buena administración pública recoge bajo su seno una serie de derechos constitucionales, de derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, y usted ha dado una primera pauta. Es decir, la idea de tener una decisión imparcial, una decisión de plazo razonable y una decisión objetiva. Quiero empezar con la primera idea de la imparcialidad, porque se discute muchísimo los estándares de imparcialidad que se le exige al juez, el Tribunal Europeo en el famoso Piersac contra Bélgica, etcétera, y los estándares de imparcialidad que se exigen a la administración. ¿Cuáles podrían ser las notas diferenciadoras en uno y otro ámbito? Muy buena pregunta, porque la imparcialidad yo creo que es exigible a todos los titulares de los poderes del Estado, incluso también a los senadores y diputados. Que el ejercicio del poder público, en sentido amplio, a pesar de que luego el poder público pues, está dividido y está separado, fragmentado en legislativo, ejecutivo y judicial, es verdad que cuando se habla de la administración hay una palabra que tiene una especial fuerza, consideración, que se llama interés general. Claro. Que ya es una palabra que nos da a entender, digamos, el talante, la forma en que se van a operar las potestades públicas. Y, evidentemente, esa imparcialidad, tanto en la administración pública como en el Poder Judicial, va a depender muy mucho del sistema de reclutamiento y de selección del personal. Por eso, qué importante es que la administración pública se seleccione con el mérito, la capacidad y la idoneidad. Y qué importante es que el Poder Judicial seleccione con el mérito, la capacidad y la idoneidad, porque son garantías de imparcialidad. Es verdad que la imparcialidad como cualidad también, que es predicable del ejercicio de las funciones públicas en cualquiera de los poderes del Estado, es una cualidad que se perfecciona en el tiempo y que no se asume mecánicamente porque uno ingresa como juez, uno ingresa como funcionario de carrera o uno gana unas elecciones como diputado o como senador, sino que se requiere de un compromiso democrático, permanente, continuado, a través del cual esa imparcialidad se realiza dinámicamente, porque hay una creencia, yo creo que bastante equivocada, de pensar que la imparcialidad es una consecuencia taumatúrgica de la forma de ingreso, tanto en la administración como en el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y nada más falso que eso. Es necesario ejercerla. No se dispone de una vez y para siempre. Es algo que hay que realizar en acto todos los días y que ustedes, los jueces, saben perfectamente que cuando tienen que deliberar y establecer lo que es el derecho en cada caso, ahí están haciendo un ejercicio de imparcialidad. Justamente tomando esta relación que usted ha hecho entre la imparcialidad y la estructura del funcionariado público. Hay un tema importante que pasa en el país actualmente, es que tenemos que repensar los sistemas de carrera, porque en muchas entidades públicas nacionales no existe una estructura piramidal que permita ascensos progresivos dentro de un funcionario de carrera. Esto genera una serie de inconvenientes. ¿De cara a qué? De cara a tratar de impulsar o de mantener un cierto estímulo para lograr la mejor eficiencia del funcionariado público. En contexto de la experiencia europea y española, ¿cómo lograr tener a un personal motivado para que camine por derroteros de ética, por derroteros de honestidad y de mejor preparación? También es una muy buena pregunta, y además a mí me
golpea y me interpela especialmente porque en mi país he sido presidente del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, y director de la Escuela Gallega de la Función Pública y director del Instituto Canario de la Administración Pública, y he dedicado más de 15 años de mi vida a la formación, perfeccionamiento y educación del funcionario público. Y esta pregunta que me haces, pues me la he hecho muchas veces, porque es verdad, ¿cómo se puede mantener la ilusión del servicio público? Primero, hace falta que el funcionariado conozca con previsibilidad los criterios de ascenso, carrera y promoción en la administración pública. Claro que sí. Y hace falta sistemas de evaluación objetiva del rendimiento, porque si no, es muy complicado mantener la motivación. Es verdad que, y esto tenemos que reconocerlo, y es así, trabajar para el Estado, cualquiera de sus poderes, entraña un plus de responsabilidad que trabajar en una empresa privada. Esto creo que nadie lo discute, por lo menos en Europa. Ahora bien, para mantener la ilusión hace falta retribuciones dignas, una carrera administrativa previsible que esté basada en la evaluación objetiva del rendimiento. Y para eso, yo recuerdo cuando estaba en la Escuela Gallega de la Función Pública, en el año 1990, 91, que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo o escuchando no habían nacido todavía, pero yo ya entonces estaba en estas lides, ¿no? Y recuerdo cuando el presidente del gobierno de Galicia nos pidió a la escuela que formuláramos un dossier, una propuesta de evaluación del rendimiento de los funcionarios públicos. ¿Y sabe lo que hicimos? Pues enviamos una delegación, primero estudiamos en qué estructuras administrativas parecidas a Galicia había modelos vanguardistas e innovadores, y llegamos a la conclusión de que había dos: el Länder de Baden-Württemberg en Alemania y la región de Lombardía del norte italiano. Y ahí fue una delegación de la escuela, hicieron unos estudios, hicieron unas propuestas, las analizamos y al final concluimos con una propuesta de reforma de la función pública de la Ley de Galicia para que se estableciera un sistema de evaluación objetiva del funcionariado. Y además otra cosa, hicimos una reforma de la Ley de la Función Pública en la cual se decía que los altos cargos, ministros, el presidente, para nombrar funcionarios de alta cualificación, de alta dirección, no lo podían hacer libremente, tenían que hacerlo para personas que hubieran superado un diplomado especial que se haría en la Escuela Gallega de la Función Pública. Es decir, es un tema recurrente, complicado, difícil, y en el que es muy importante que la voluntad política sea firme y que ojalá sea un asunto de Estado en el que todos los partidos estén de acuerdo, porque el funcionario público, a todos nos interesa que esté en las mejores condiciones de estabilidad y de motivación para hacer muy bien su tarea. En este punto, justo recordar la idea de voluntad política, yo recuerdo este texto de Joan Prats y Català, que se dedicó muchísimo a estudiar, justamente en un texto publicado por la INAP, y él mencionaba el gran problema que tiene Latinoamérica con sus temas de su burocracia, ¿no? La burocracia latinoamericana, bajo la visión de Prats, no había logrado pasar de ser una burocracia de carácter patrimonial o, en ciertos contextos, de gobiernos de carácter carismático, etc. O sea, no logró tecnificarse, y era una de las razones que él refería para que los sistemas de New Public Management o de gobernanza no tengan el nivel de éxito que han tenido en Europa, que han tenido en otros países. Y esto sin duda es lamentable, porque definitivamente pasa mucho por una voluntad política de tener un sistema funcionarial, un sistema escalafonario ordenado, que impida fórmulas, que se exagere con las fórmulas externas de ingreso. Desde luego que fórmulas de ingreso de funcionarios transitorios es importantísimo porque es parte del sistema, pero eso debería ser la excepción, no debería ser la regla. Y lamentablemente en nuestro medio el sistema funcionarial tiene una gran carga de servidores de carácter temporal o de servidores de carácter excepcional, y esto sin duda es un problema para el sistema. Pero yendo al segundo punto que usted mencionó al principio, mencionando el derecho a la buena administración como una conexión directa con la objetividad, ¿cuál es el rol del derecho en la buena administración en contextos del control de la discrecionalidad y del control de la arbitrariedad de las actuaciones públicas? Otra pregunta para hacer un seminario, ¿eh? Una pregunta para hacer un seminario o para hacer un simposio, porque el maestro García Enterría decía que el Estado de Derecho se juega en el control de la discrecionalidad. Claro, va a depender la contestación a estas preguntas de la visión que se tenga del derecho administrativo. Yo desde hace muchos años vengo defendiendo tres posiciones en
torno al derecho administrativo. Primera, que el derecho administrativo es la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia. Y fíjate o fíjense, subrayo dos palabras, racionalidad y justicia. Otra definición que es muy parecida a la del profesor González Navarro es el derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Porque el poder está para proteger, fomentar y promover los derechos fundamentales. Y luego la tercera definición, que es constitucional, yo la extraigo de la Constitución de mi país cuando decimos que la administración pública sirve objetivamente al interés general. Es el derecho del servicio objetivo al interés general. Si se fijan en estas tres conceptualizaciones, está la palabra objetividad o racionalidad. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo tiene un compromiso indeleble con la objetividad y con la justicia. Y esto se expresa en algo que yo he visto en los principios de la Carta, donde hace referencia, aquí está, en el artículo 18, el principio de la Constitución española fue resultado de los trabajos de Eduardo García Enterría y que lo colocó para, también se llama proscripción de la arbitrariedad. Que un filósofo inglés muy conocido, en una oportunidad le preguntaron sobre la arbitrariedad y dijo, mire, la arbitrariedad es la ausencia total y absoluta de la racionalidad. Entonces, a la administración democrática, en un Estado democrático, hay que exigirle altos cánones y altos estándares de motivación cuando opera potestades discrecionales. Aquí podríamos discutir largo y tendido sobre el concepto de discrecionalidad, porque yo creo que se está superando la visión clásica, pero yo suelo decir a mis estudiantes, cuando les hablo de esta materia, porque el derecho a la buena administración tiene otro derecho que está en la Carta Iberoamericana del CLAD, que es el derecho a la motivación. Claro, en efecto. Y ya la Unión Europea, las Cortes Supremas de algunos países empiezan a hablar de la motivación, pero el derecho a una razonable, hasta digna motivación, porque cuanto más intenso es la discrecionalidad, más intenso es el estándar de motivación. Creo que este es el punto, como dicen los latinos, el puntum dolens, ¿no? Es el caballo de Troya del derecho administrativo, y si somos capaces de exigir a la administración que motive adecuadamente sus decisiones discrecionales, estaremos dando un gran paso adelante, y ustedes como jueces tienen la obligación, cuando conocen los casos de poderes discrecionales, exigir este principio de la proscripción de la arbitrariedad y de la motivación, que es más allá, conocer las razones de una decisión para luego recurrir. Quiere decir que la administración tiene que hacer un esfuerzo por justificar y explicar el por qué toma las decisiones. Esto tiene mucho que ver también con la filosofía, tiene que ver mucho, por eso lo que es bueno traerlo a colación, y mi colega de Filosofía del Derecho, una universidad española, Atienza, trabaja mucho estas cosas. ¿No? Y es muy interesante porque él también se ha dado cuenta que la motivación no es solamente para las sentencias. Nosotros en la Constitución española se dice, por sorprendente que parezca, que las sentencias tienen que ser motivadas, cosa que parece de perogrullo, evidente. Claro, claro. Pero lo dice la Constitución. No dice que los actos discrecionales sean motivados, porque eso yo creo que es del bloque de la legalidad. No tiene por qué estar a lo mejor en la Constitución. Pero otro profesor, este no de Derecho, sino de Ciencia de la Administración, el doctor Caidén, canadiense, tiene una frase lapidaria y que a mí me gusta, vamos, sacar a colación, comentar, glosar, aquí no tengo tiempo, ¿verdad? Pero él dice que la calidad democrática de una administración se mide por la calidad con la que motiva sus decisiones. Y sabe que justo en este punto de la motivación uno se da cuenta cuál es la finalidad de la motivación, que puede ser un poco diferente en la esfera judicial que en la esfera administrativa. Porque en la esfera judicial los jueces, como carecemos de legitimación en origen, nos legitimamos en el ejercicio explicando nuestras decisiones a la ciudadanía, pero en la administración pública tiene un talante súper importante, porque se explica al administrado, al ciudadano, a la persona y también a la ciudadanía en general, se le explica cómo se entiende el interés general en el contexto de un caso específico. Y en ese punto es importante porque la discrecionalidad, para evitar que sea arbitraria, para evitar que esa opción que se escoge sea caprichosa, requiere una explicación de cuán razonable es la posición que toma la administración en un punto concreto. Y en eso, hablando de razonable, quiero recordar
que buena administración tiene este calificativo, buena. Hay un autor, justo en uno de los textos que usted ha editado como coordinador, hay un autor, Soubirón, no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Soubirón Morenilla. Es ese nombre, justamente, que le habla sobre la distinción entre bondad formal y bondad material. Y al hablar de bondad material habla, con una fórmula muy firme, el servicio objetivo a los intereses generales. Y en ese punto viene una pregunta justo sobre el rol del juez en el contexto de bondad. Porque, a ver, la visión clásica de yo no puedo controlar más allá de la discrecionalidad técnica, la visión del expertise de cada administración pública no la podría revisar el juez porque tiene limitaciones cognitivas para la lectura del interés general y adicionalmente no tiene el expertise técnico para poder tomar una decisión adecuada y reemplazar a la administración. Esta visión clásica se vería trastocado con la idea de bondad en la buena administración y si fuera así, ¿cuáles son los límites del juez en la jurisdicción contenciosa administrativa para determinar qué es bueno y qué no es bueno en la administración? En la pregunta que me hace subyace uno de los grandes temas, no solamente del derecho, sino de las ciencias sociales y de la filosofía, que es la relación entre lo formal y lo material. A mí es un tema que particularmente me atrae mucho y me gusta tanto que el año 2022 edité un libro en tiranola que se llama La forma en el derecho administrativo. Podemos estar horas hablando de esto. Por favor. Pero no se trata. Pero yo me remonto a Aristóteles, porque Aristóteles en su teoría heliomórfica enseña y explica que la realidad tiene un compuesto de forma y de materia. Vamos a la norma jurídica, la forma y los valores del Estado de Derecho, una democracia. Y él dice que materia y forma deben estar en un contexto de equilibrio dinámico, que yo lo traslado al mundo del derecho y digo que en la norma jurídica y en la potestad, como atribución de la norma a la administración, es menester que la exteriorización, el envoltorio que tienen las normas, como dice Javier Barnés, sea la correa de transmisión de los valores del Estado de Derecho. Entonces, esta distinción entre formal y material, que yo creo que es muy importante, y lo digo porque siento y pienso que muchos de nuestros países nos hemos ido por una deriva formalista. Y cuando la forma se desgaja de los valores, da lugar al procedimentalismo, al hiperformalismo, como dice la Corte Suprema Española, al positivismo exacerbado. También es peligroso el principialismo, el doctrinarismo o el esencialismo, que es el valor no aterrizado en la ley. Entonces, dicho esto, cuando uno piensa sobre, como tú decías antes, la teoría del acto político, ¿no? que es una de las teorías que en su día se construyeron para justificar que el juez no podía controlar ciertos actos de gobierno, actos gubernativos. Claro. Ahora resucita en forma de la discrecionalidad técnica. Yo soy bastante crítico con esto, ¿eh? Soy muy crítico, porque no estoy de acuerdo con que la discrecionalidad técnica sea un supuesto de inmunidad o de exclusión de control. Creo que los jueces tienen que entrarle a la discrecionalidad técnica porque la discrecionalidad siempre hay elementos reglados y hay fines de interés general. Y el juez, yo claro, pienso en el derecho de mi país, 106 de la Constitución, dice, los jueces y tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa y los fines a que se somete la administración, los fines. ¿Se puede controlar el fin sin hacer política? Claro que sí, porque, vamos a ver, el derecho administrativo ¿para qué surge? Para juridificar el poder. Si renunciamos a juridificar el poder y abrimos las puertas a la inmunidad, a la exclusión de control y a los espacios opacos, estamos abriendo el camino pues, al autoritarismo. Yo creo que la democracia está basada en dos grandes principios: libertad, por supuesto, limitación del poder y participación ciudadana. Y por lo tanto, la limitación es un elemento connatural a la democracia. Y el juez tiene la obligación de controlar jurídicamente. Yo sé que aquí en América a veces hay una concepción que yo no comparto del activismo, me sorprende, lo entiendo, me sorprende. Claro, una cosa es la consecuencia de admitir a consideración un acto negativo, cuya consecuencia, si se anula, es que hay que hacer una obligación de hacer, pues un medicamento que no se da, mal, pues hay que darlo. Bien. Pero
Pero más allá de estos supuestos, yo creo que el juez administrativo tiene una labor fundamental, que es la de controlar jurídicamente la actividad administrativa y también la discrecional. Y yo lo siento, pero a mí no me convence esto de que hay que adorar y que hay que ponerse de rodillas ante la discrecionalidad técnica y que tenemos que decir que esto es la gran panacea. Pues no. Yo creo que hay que controlarla en lo que puede ser controlado. Es verdad que un juez no puede entrar a decir si un problema de calidad de las aguas, porque es absurdo que se meta en cuestiones técnicas. Desde luego. Pero en esas decisiones siempre hay aspectos de fines, reglados que debe entender. Es justamente en este contexto del fenómeno del activismo judicial, que es, sí, en Latinoamérica se escuchan algunos ejemplos, pensaba, por ejemplo, en estos espacios en que las decisiones judiciales prácticamente han establecido parámetros de política, incluso podría decirse política pública. Sí. Recordaba mucho la famosa sentencia Mendoza de la cuenca Riachuelo, Argentina, de la sí, Corte Suprema Argentina, en la que, pero en todo caso ahí podríamos entender, y es súper interesante, de que el contexto del derecho difuso al medio ambiente legitimó, si se puede decir, a la Corte Suprema Argentina para haber realizado este ejercicio. En el Ecuador tuvimos un caso súper interesante, que es un caso a propósito de la provisión de medicamentos a las instituciones públicas, resuelto por la justicia constitucional, por la Corte Constitucional, en la que la sentencia que al final terminó saliendo de la Corte Constitucional tenía una serie de parámetros de carácter técnico en la distribución y en la provisión de fármacos, que desde el punto de vista, desde cierta academia ha tenido pues unos espacios de crítica, sí, podríamos considerarlo activismo o no. Pero lo que sí le puedo decir es que en la generalidad, la justicia en derecho público en el país es una justicia a ratos exageradamente conservadora. Y en esto han habido avances, pero desde luego requerimos unos avances adicionales para tratar de evitar que la discrecionalidad técnica sea ese escudo en el que digo, bueno, yo ahí no me meto. Puedo revisar que sea razonable o irrazonable. Lógicamente no voy a tomar una posición activa en decir cómo debería realizarse, porque esto definitivamente pues, va más allá de la cognición que pueda tener un juzgador en términos genéricos. Pero esto con respecto a la idea de buena, este calificativo que tiene el derecho a la buena administración. Un tercer elemento que usted había mencionado era justamente un proceso, un debido proceso administrativo en el contexto de la administración, en el contexto de este derecho. Pregunta, ¿cuáles son los puntos o los principales puntos de inflexión en un derecho a un debido proceso en el procedimiento administrativo con relación a la buena administración pública? Nosotros en Europa no manejamos, tanto como ustedes, el debido procedimiento administrativo, porque entendemos que el procedimiento administrativo lleva en sí mismo el germen de la contradicción y la defensa. Y por lo tanto, bueno, pues en el seno del procedimiento, sobre todo procedimientos limitadores de la esfera jurídica de los particulares, como pueden ser los procedimientos sancionadores, pues está en el entendido pues de que el presunto inculpado tiene el derecho a la presunción de inocencia, al favor libertatis, al non bis in idem, etc. Y por lo tanto, no hacemos tanto hincapié en el derecho al debido procedimiento, que sin embargo, la Carta Iberoamericana del CLAD termina, después de establecer como 23 derechos, el último, que lo plantea como el colofón y digamos, el derecho resumen de todos los derechos que integran la buena administración, el derecho al debido procedimiento, y se refiere pues, a la contradicción y al derecho de defensa que asisten los particulares. Nosotros en Europa, el problema que tenemos, porque no es un derecho fundamental más allá de la Unión Europea, en los países miembros, en algunos estamos esperando que haya reformas constitucionales para darle entrada en el catálogo de derechos fundamentales, y mientras tanto lo que hacen las Cortes Supremas es hablar de pues que es una decisión, yo la comparto, aunque a muchos colegas les parece exagerada. Ha dicho la Corte Suprema Española este año, bueno, el año pasado, 2023, que el silencio administrativo no es una opción constitucional para la administración, que es muy fuerte. Claro, en efecto. Pero fíjate lo que hay detrás de eso, fíjese lo que hay detrás de eso. Garrido falla de que el silencio administrativo es una patología administrativa que hay que curar, porque desde luego que sí. No se puede tolerar que no recibo yo una respuesta pues que la a Corte mi Suprema petición. dice que, efectivamente,
el silencio no es una opción constitucional porque existe un derecho derivado de la buena administración a la resolución expresa en el plazo previsto. Entonces, poco a poco, porque los cambios en el derecho administrativo y la cultura administrativa son muy lentos, desde que el Defensor del Pueblo de la Unión Europea empezó a final de los años 90 a recibir expedientes de mala administración que le lleva a formular ante las autoridades de la Unión la necesidad de la buena administración, pues han pasado 24 años desde la Carta Europea y pongámosle que 7, 8 desde que el Defensor del Pueblo empieza a hablar de la buena administración. Es decir, llevamos 25 años, pongámosle. Y todavía los resultados no son a lo mejor los esperados, pero yo soy optimista y creo que sí que vamos en esa línea. Quizá lentamente, pero vamos en esa línea. Justamente en este punto de cuáles son los espacios donde este derecho puede moverse, pensaba muchísimo en el contexto de entender el procedimiento administrativo como un procedimiento dirigido a ciudadanos comunes, a personas de a pie, y no dirigido, pues, desde luego, a expertos ni a juristas. En esto estaba pensando en el formalismo, en el informalismo moderado, y en este punto me pongo a pensar muchísimo en una práctica que es súper común en las administraciones públicas españolas, pero que en nuestro medio, por más que tenemos una regulación de 20 años que lo exige, desde el antiguo ERCAFE hasta el actual Código Orgánico Administrativo, es un tema que no ha podido tener una consolidación. La especie de guía que consiste en el procedimiento administrativo, lo que ustedes llaman la nota al pie o la nota de recursos. Porque me parece una fórmula muy útil, ¿no? El ciudadano comparece a la administración, tiene con eso una fórmula, una guía de saber pedagogía. Qué puede hacer después. La administración hace pedagogía también. Y es necesario, porque la interacción es con un ciudadano de conocimiento medio. Pero lamentablemente a veces se le recarga el procedimiento administrativo de carácter con una estructura excesivamente técnica, que esto impide, pues, al ciudadano saber cómo moverse. Otro tema que también destaco mucho en las administraciones públicas españolas es la proliferación del sistema de formularios, que también permite al administrado, al ciudadano, a la persona, ubicar la información necesaria que necesita la administración para atender su petición. Pregunta, ¿cuál es la relación entre el derecho a la buena administración y el informalismo o el formalismo moderado? Efectivamente, nosotros en España y otros países europeos ha calado, no de ahora, incluso de las leyes administrativas de mediados del siglo pasado, ya había un derecho a conocer en cada momento el estado de la tramitación del procedimiento. Las leyes administrativas en España lo copiaron en Italia, había el derecho a conocer el estado de la tramitación, que hoy con las nuevas tecnologías es más sencillo. Claro. Siempre se ha concebido, en mi opinión, el procedimiento administrativo como el camino de la formación de la voluntad de la administración pensado para las relaciones jurídicas con el común de los mortales, con el común de los ciudadanos. Y en ese sentido, aunque no es fácil, pero las comisiones de simplificación, las cuestiones de desburocratización, de eliminación de cargas superfluas, eso es algo que está en la praxis del funcionamiento de las administraciones. Y luego hay otra figura que a nosotros nos ha ido bastante bien, que es una profesión que se llama gestor administrativo, que existe en España, que depende del Ministerio de Administraciones Públicas. Yo fui durante un tiempo el, digamos, superior jerárquico de todos estos profesionales, y que ellos se dedican a hacer los trámites cuando son un poco complicados para ciudadanos, personas físicas o jurídicas. Tú vas al gestor administrativo, le contratas y él se encarga absolutamente de tramitar cuestiones más complejas que pueden tener que ver con personas jurídicas y con personas físicas, sobre todo en materia tributaria. Y la verdad es que, en términos generales, el ciudadano creo que, bueno, habrá sus luces y sus sombras, como en todos los lugares, pero tiene un cierto protagonismo, en buen sentido de la palabra, de que el conjunto del aparato público trabaja pensando en cómo darle satisfacción a sus intereses generales. Y eso yo creo que es importante, porque si no, pues sometemos a los pobres ciudadanos a, yo le llamo el calvario administrativo, de empezar a ir suplicando de oficina en oficina un papelito, ¿no? Hasta claro. que eureka, conseguir el papelito. Y esto, el Tribunal Supremo en España, derivado de la buena administración, el año pasado hizo otra sentencia, a mí esa me parece también, como la del silencio administrativo, modélica, hasta revolucionaria, entre comillas, revolucionaria, porque
le dice a la Administración, es un trámite sobre la seguridad social, pero actúa con la autoridad que tiene, ¿no? El Tribunal Supremo dice, la información administrativa debe ser un derecho real del ciudadano y las administraciones tienen la obligación de requerir telemáticamente, de oficio, todos los documentos que obran en su poder, cualquiera que sea la estructura de esa administración. Es decir, que una persona que empieza un procedimiento en un municipio, ahora ya no se le puede decir, vaya a la capital de la provincia y vaya a buscar esto. No, no. La administración, en virtud de lo que se llama interoperabilidad, tiene la obligación, tráigame este documento, salvo que afecta a la intimidad y que esté reservado, pero traiga estos documentos telemáticamente y le dicen al ciudadano, usted, tranquilo, nosotros nos encargamos de acopiar la información y ya está. Yo creo que esto es importante, ¿no? Es el derecho a no pedir documentos que ya obran en poder de la administración. Desde luego, no reiterar constantemente. Sí, porque... Pero, ¿sabe? Este punto del trajín, del largo trajín que puede ser tortuoso para ciertas personas en la interacción con las administraciones públicas, me recordaron dos puntos de la cultura popular. Muy querido en Europa, el famoso personaje de Asterix, en las famosas 12 tareas de Asterix. Asterix se tiene que enfrentar contra la burocracia romana y sufre lo indecible entre papeles y papeleos. Y también recuerdo un poco, y justamente por esto se lo comento a continuación de mi pregunta, hay una película argentina dirigida por Daniel Cifrón, Los de Relatos Salvajes, cuyo uno de sus sketches lo protagoniza Ricardo Darín, muy querido en España, hasta donde entiendo. Por supuesto, sí, sí. Que justamente refiere a una administración que no escucha. Él tenía un problema con el estacionamiento de un vehículo y él, por más que presentaba razones, una administración sorda. Como punto final quisiera preguntarle, doctor, existen muchísimos, y nos están seguramente escuchando, una serie de funcionarios públicos, estudiantes, jóvenes abogados, con vocación de servicio. Pero muchas veces estos jóvenes abogados con vocación de servicio ingresan al sistema burocrático y el sistema se los come, el sistema los absorbe y tienen poca movilidad pese a tener esta predisposición. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a esos jóvenes abogados de servicios jurídicos de entidades públicas para tratar de hacer realidad este derecho a la buena administración, no ser una administración sorda a los pedidos de las personas? Es una buena reflexión final esta. Yo distinguiría entre los abogados de los servicios jurídicos de la administración y luego el personal ordinario que elabora en las estructuras de gestión de la administración. Claro, para eso hay que tener muy claro que el aparato público, que la administración pública en una democracia, no es ni de los funcionarios ni de los políticos, es del pueblo soberano. Y que la función de la administración no es otra, ni más ni menos que hacer efectivo los derechos fundamentales de las personas y que a través de los poderes públicos las personas vivan en mejores condiciones. Si esto está claro, que no siempre está claro, porque a veces el monstruo engulle a los jóvenes que llegan cargados de ilusión y de repente dicen al jefe, oiga, ¿y esto no se puede hacer así? Y escucha esta voz de ultratumba que le dice, llevamos 30 años haciendo esto así. Claro. No hay no, eso hay que ir acabando con eso. No de forma revolucionaria, pero a veces es verdad que hay que hacer lo que se lleva haciendo 50 años. Lo que hay que es cargarse de razones. Yo a veces cuando me preguntan a los funcionarios en España, oiga, profesor, pero porque hay una especie de burocracia defensiva, porque los funcionarios tienen miedo a actuar, a hacer informes, porque, bueno, pues al final en un contrato pues tienen miedo, porque hoy en día hay muchas sospechas, una cultura de la sospecha. Yo digo, mira, no tengan miedo, ustedes motiven las decisiones con arreglo a la Constitución, porque la Constitución no es monopolio del Tribunal Constitucional. La Constitución la aplicamos todos, ¿o no? En efecto. Y por lo tanto, ustedes funcionarios, cuando realicen su cometido y tengan poderes discrecionales, motívenlos de acuerdo con los principios de la Constitución. Y luego hay que decirles a los jóvenes algo que el juez Milton y yo somos jóvenes también. Claro que sí. Bueno, si no fuéramos jóvenes, yo no estaría aquí, No, desde luego. hablando de estos temas. Hay que decir a los jóvenes que la administración es un medio fantástico para que se realicen los derechos humanos. Fíjense que cuando habla de la buena administración, el Código habla de la aplicación de la Constitución y los tratados internacionales. Y si hay algo que la globalización está necesitada en este tiempo, es de que los derechos humanos se
impacte más o se proyecte más sobre la actividad administrativa. Y cuando eso lo tengamos claro, y creo que todos lo tenemos claro, entonces nos demos cuenta que el dueño y señor es el ciudadano, no nosotros, cuando estamos de parte de la administración o trabajando en la administración, entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Pero claro, son cambios lentos, pero yo digo siempre, hay que ir siempre, nunca un paso atrás, aunque sea despacio, pero siempre hacia adelante. Yo creo que la buena administración, yo lo que veo en Europa y en América, sobre todo, es que es algo que ya no se discute. Y termino con una frase de este profesor italiano, Cassese, Sabino Cassese. Sabino Cassese ha dicho no hace mucho, ya tiene 90 y pico años, fue presidente de la Corte Constitucional, ministro, en fin, es un jurista de gran prestigio mundial, y entonces decía, mire, hoy el derecho administrativo es el derecho a la buena administración, y si no es el derecho a la buena administración, no es el derecho administrativo. Perfecta frase para finalizar. Queremos agradecerle, doctor Rodríguez, por habernos acompañado en esta hermosa tertulia. Y desde luego, pues invitar a quienes nos están escuchando a que nos acompañen en las otras versiones de podcast que hagamos sobre este tema. Hemos hablado del derecho a la buena administración y esperemos que sea de provecho para estudiantes y para jóvenes que se encuentran en la función pública. Porque como decía José Joaquín de Olmedo, la función pública es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. Muchísimas gracias a todas y todos.